pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, nos ponemos en clave departamental. Sí, señores, porque ustedes saben, la campaña Montevideo está teniendo como punto central la basura, la recolección, las propuestas para modificar ese sistema. En el caso del nacionalista Martín Lema, él ha propuesto, por ejemplo, tercerizar el sistema de recolección de residuos y pensar en soluciones que se adapten a los distintos barrios de la capital. Para profundizar en las propuestas de la candidatura de Martín Lema, vamos a recibir por primera vez en esta mesa a Nick Peter, coordinadora de equipos de Martín Lema, el candidato del Partido Nacional. Ella es profesional en economía, MBA con especialización en agronegocios, pero además fue jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo cuando Lema era ministro, así que ya se conocen y de ahí parte entonces este vínculo que hace que ella sea jefa de los equipos. Nick, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar. Muy buenos días. Bien, contanos primero qué es lo que vas a hacer vos en la campaña de Lema, cuál es tu rol principal en esto de coordinar los equipos. Bien, bueno, básicamente nosotros empezamos a trabajar ya hace muchos meses, primero que nada en lo que era intentar construir un diagnóstico de lo que estaba pasando en Montevideo. Claro está, hay consenso de todas las situaciones que vivimos los montevideanos, salimos de nuestras calles, lo primero que vemos son los contenedores desbordados, caminamos y vamos, hablábamos ahora en la pausa, vamos esquivando pozos, desniveles, veredas rotas, llegamos a la parada que parece que quedaron congeladas en el tiempo, las que tenemos son las de el año 2013, después de licitaciones y licitaciones fracasadas son las que quedaron, y en muchísimos puntos, en función de relevamientos que hemos pedido por pedidos de acceso a la información pública, encontramos que hay más de 300 lugares de Montevideo donde directamente no existe la parada y es solo un palito, y lejos están de ser un resguardo. De hecho, las otras que tienen el techo y los tres pilares. Entonces, encontramos todo este tipo de problemas, el tránsito, otro problemón, ¿no? que nos hace perder calidad de vida, que realmente nos quita minutos de nuestro tiempo que podríamos estar disfrutando con las familias, con los afectos, haciendo otras actividades. Los pozos de las calles y demás. Y dijimos, bueno, ¿pero por qué está pasando todo esto, no? Eso fue como la primera pregunta que nos hicimos. Y ahí fue cuando empezamos a intentar entender, bueno, vamos a hacer un análisis presupuestal. A nosotros los economistas nos gusta mucho tratar de encontrar en los datos el respaldo de lo que está pasando. Y eso fue lo que quisimos hacer. Entonces, hicimos un análisis presupuestal, un análisis de la estructura orgánica, un análisis de la estructura funcional de la Intendencia, y a raíz de ese diagnóstico uno empieza a encontrar cosas que impactan, pero que también a uno le abren la mente y dice, bueno, está pasando todo esto por estas razones. ¿Y a qué voy con esto? Cuando uno analiza el presupuesto de la Intendencia, básicamente la Intendencia recauda, que mucha gente lo habla, 2 millones de dólares por día. En realidad son 2.200.000 dólares por día. Cuando uno dice, bueno, ¿en qué se gasta este dinero? Entonces ahí ve que hay principalmente 3 tipos de gastos a analizar: las retribuciones personales, los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Entramos a las retribuciones personales y se llevan prácticamente el 50% de todo lo que se recauda. O sea, de los 808 millones de dólares, me estoy parando en el año 2023, que es el último que tenemos, el balance cerrado de la Intendencia. Entonces, se va la mitad de lo que se recauda, se va en retribuciones personales. En los gastos de funcionamiento, que es aproximadamente un 37%, en realidad ahí hay que prestar atención, porque también tenemos 50 millones de dólares en contrataciones artísticas, profesionales y técnicas, tenemos contrataciones a becarios y pasantes, es decir que en cuanto a vínculos laborales, la Intendencia está pagando mucho más de lo que son los funcionarios. Correcto. En total hay alrededor de 14.000 vínculos laborales. Entonces uno ve estas cosas, pasa raya y dice, ah, claro, me queda un 13% para las inversiones. Y ese número es lo que respalda la situación de Montevideo, lo que nosotros estamos viendo. Y también uno dice, bueno,
analicemos un poco por qué se da todo este gasto en retribuciones de personal. Entonces uno empieza a analizar la estructura, el organigrama de la Intendencia. A mí particularmente me llama la atención un organigrama con 18 carillas, más de 440 órganos, si uno lo empieza a analizar. Empieza a analizar los cometidos. Tenemos cometidos duplicados, triplicados, cuatriplicados en diferentes órganos de la Intendencia de Montevideo. Y uno dice, bueno, es tan intensiva en personal, los servicios deberían de ser eficientes, rápidos, porque hay mucha gente para actuar, pero ahí uno analiza el Sistema Único de Reclamos, que después le cambiaron el nombre a Sistema Único de Respuesta, pero originalmente era de reclamos, y se encuentra que hay más de 70.000 reclamos acumulados sin atender, que no han sido solucionados. Se encuentra que algunos datan de hace más de 10 años, y después pasan cosas como las que vemos la semana pasada, que una vecina denunció que un árbol se le iba a caer, y efectivamente pasó y le generó daños en su casa. Y bueno, capaz no, porque lo reclamó ante la Intendencia, es uno de los 18.000 reclamos de arbolados que tiene la Intendencia y que no se han solucionado, que quedan ahí pendientes. Ahora, ¿cómo entrarían en un eventual gobierno de Lema en Montevideo a tallar sobre esos números? Pensando en este 50% más esos 50 millones de dólares que hablabas, o sea, de retribuciones personales. ¿Cuál sería la política hacia ahí? En realidad... por ejemplo, uno de los reclamos históricos de ADOME es que hace muchos periodos de gobiernos que no tienen aumentos salariales. Van ajustando por IPC, creo que es un convenio desde el segundo gobierno de Arana, si no recuerdo mal, y a partir de entonces no han tenido aumentos salariales. ¿Ustedes van a tocar eso? ¿Van a reducir personal? ¿Van a o estimular los retiros? ¿Cómo lo van a manejar? No, yo creo que realmente hay que ir por una gran reforma, pero que no va solo por el lado de lo que es el personal de la Intendencia. Acá hay problemas de gestión que son muy graves, realmente. Entonces, cuando digo problemas de gestión, me refiero a problemas de planificación. No puede ser que hace décadas se sabe lo que está pasando con el colector y la planta de pretratamiento de Punta Carretas, por ejemplo, y no haya planes alternativos. No se esté evaluando en decir, bueno, vamos a hacer una nueva planta, de repente no de pretratamiento, una planta más intensiva. Tenemos el problema de Felipe Cardoso. Felipe Cardoso no lo digo yo, me lo respondieron en un pedido de acceso a la información pública. La vida útil de Felipe Cardoso, hoy, así como está, es hasta febrero del año 2027. Y no tenemos más lugar donde depositar los residuos de Montevideo. Entonces, hay soluciones, de hecho ellos tienen un plan para seguir extendiendo el área, pero esas soluciones son muy a corto plazo. No, entiendo. No son reales. Mi pregunta apuntaba en que para hacer todo esto se precisa más de ese 13% del presupuesto destinado a inversiones que ustedes manejaban. Bueno, para que ese 13% sea más, sea 20%, lo que ustedes entiendan que deba ser, hay que reducir lo otro, gastos de funcionamiento, retribuciones personales. ¿Cómo va a ser la lógica para que eso sea? En esa lógica ahí tenemos, en lo que es gastos de funcionamiento, mejorar la gestión. Eso está clarísimo. Hay errores que no pueden seguir sucediendo en la Intendencia de Montevideo. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de recolección y que vemos que en el año 2023 se anuncia el plan, que es la mayor inversión histórica en recolección de residuos de la Intendencia de Montevideo, y las dos inversiones de ese año fracasaron rotundamente. Estoy hablando de la compra de 16 camiones recolectores que por 1 año y medio no se utilizaron. Las cabinas eran más chicas de lo que precisaban. Correcto, y todos sabemos, los que más o menos estamos en gestión, que cuando uno hace una compra millonaria de este tipo, el proveedor dice, te lo customizo, decime qué necesitas del camión que te lo hago. Eso es así, es un procedimiento habitual, ¿no? Estás invirtiendo 8 millones de dólares en una empresa y te pregunta qué es una barra, un lateral, algo que era completamente subsanable. Y la solución ahora, el parche que encontraron, que no sé si han oído que los están usando, pero van con camionetas atrás, gastamos más nafta, gastamos más, es impresionante. Es un blooper. Pero eso es una cosa, tenemos otra inversión el mismo año mal hecha. Hicieron la compra del sistema, es un nuevo sistema de cajas desmontables. Son 12 camiones transportadores, 12 camiones recolectores, 6 transportadores y 37 cajas desmontables. Esto básicamente, para explicarlo cortito y que se entienda, acá lo que sucede es así. El sistema de recolección
se divide por circuitos. Cada circuito tiene un camión que tiene que recoger en promedio 100 contenedores aproximadamente. ¿Qué era lo que les estaba pasando? A medida que iban recogiendo, el camión iba llegando a su capacidad máxima. Entonces tenía que interrumpir el circuito para ir hasta Felipe Cardoso y volver y retomar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Como Felipe Cardoso tiene otros grandes problemas de gestión y no es llego, descargo y me voy, sino que a veces se generan grandes minutos de esperas, horas, cuando volvían se había terminado el horario laboral. Entonces el resto del circuito, y bueno, no lo recojo. Dijeron acertadamente, vamos a usar el sistema de cajas desmontables, que es, el camión tiene una caja, cuando la caja se llena, viene otro camión transportador, hace el intercambio de cajas, le deja una vacía, entonces el camión, digamos, se va con el contenedor lleno a Felipe Cardoso y queda el otro disponible para continuar su recorrido. El sistema estaba bien pensado, pero ¿qué pasó? No se utilizó como tendría que haberse utilizado porque no encontraron los puntos logísticos para hacer el intercambio de cajas. Estamos hablando de otra inversión millonaria, pero que se quedó sin lugar de recambio de las cajas. ¿Y ahora cómo está funcionando eso? No, ahora, o sea, yo hice pedidos de acceso a la información pública, pedí, por ejemplo, que me detallaran cuáles eran los puntos donde se estaban haciendo los intercambios de las cajas, porque es algo que nosotros como ciudadanos no vemos dónde está pasando esto, y la respuesta fue muy vaga en función de la logística diaria. No tuve respuesta, honestamente no tenemos certidumbre. O no debe estar sistematizado, donde si es un lugar físico y bueno, fijo, ¿no? En teoría debería de haber puntos fijos distribuidos por la ciudad porque yo tengo que tener un lugar de recambio sin generar entorpecimientos en el tránsito, por ejemplo, hay cuestiones de seguridad de los peatones. No, lo imagino. Quiero decir, si la respuesta es que está sujeto a lo cotidiano, imagino que no debe haber una locación fija. Y bueno, exactamente, eso es lo que... Pero está funcionando el sistema, digamos. No, o sea, nosotros no tenemos evidencia de que esté funcionando, no lo hemos constatado, no sabemos cuántas cajas están en funcionamiento, sabemos que hay un montón de cajas que no se están utilizando, eso sí lo sabemos, pero es otro fracaso más, a eso es lo que voy. Y estos problemas de gestión realmente no pueden suceder más. Entonces, tenemos que ahí decir, bueno, pongamos la casa en orden, ¿no? No solamente en términos de gestión, sino también en términos de prioridades. Ahí te quería preguntar un poco la línea de lo que dice Nico, porque entiendo la explicación sobre el tema de la gestión y que si se gestiona mal, se gasta mal, pero ¿cómo convive esto con la idea del lema de tercerizar el servicio de recolección de residuos, donde obviamente hay que pagarlo? ¿Y qué pasa con las personas que hoy ya trabajan en limpieza? Perfecto. ¿Por qué tercerizar el servicio ha sido una de las propuestas del candidato Martín Lema? Básicamente porque cuando uno estudia el sistema de recolección, la principal variable, lo clave, lo que uno tiene que atender es poder garantizar una continuidad del servicio y las frecuencias que se necesitan de recolección. Esto, la historia nos ha demostrado que no se ha podido llevar a cabo como corresponde. Por eso nosotros decimos el problema, más allá de que las autoridades se excusen en hurgadores, en alta capacidad de consumo y todas las excusas que han puesto, la realidad es que hoy en día no tenemos una frecuencia de recolección adecuada. Entonces, no hay sistema de recolección que aguante una mala gestión. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos hablar de diferentes sistemas ingenieriles para la recolección. Podemos hablar de contenedores soterrados, que nosotros los proponemos, podemos hablar de diferentes contenedores en función de la clasificación, podemos hablar de un montón de sistemas, intradomiciliarios, todo lo que queramos. Pero si yo no mejoro la gestión, hasta el sistema más innovador que me traiga, no va a funcionar. Yo lo que tengo que garantizar es la continuidad del servicio. ¿Y por qué tercerizar me la va a garantizar? Porque ahí la empresa tiene incentivos claros para hacerlo. O sea, el principal propósito de la Intendencia, el objetivo principal es tener una ciudad limpia, porque para eso pagamos los montevideanos. Los montevideanos además nos cobran una tasa por esto. Lo pagamos, deberíamos de tener un servicio a cambio. Y lo pagamos bastante bien, porque la recaudación está, el dinero está. Entonces, a lo que voy es, el objetivo de la Intendencia es decir, bueno, tenemos que tener una ciudad limpia.
Perfecto. El objetivo de la empresa es poder maximizar su beneficio, sus ganancias y demás. Y para eso yo me garantizo que la empresa va a ser la primera interesada en procurar la eficiencia del servicio y además en cumplir con los pliegos licitatorios, porque si no cumple, no cobra. Entonces, a todo esto me parece que hay una aclaración importante a hacer. Uno no quiere tampoco caer en el riesgo, digamos, de que vamos a quedar, por ejemplo, podemos quedar rehenes de la empresa que si el día de mañana tiene un conflicto no nos responde. No, para eso, o sea, está todo, digamos, está todo pensado ya y está todo inventado ya. Tampoco son soluciones que nosotros sacamos de abajo de la mesa. Los pliegos licitatorios, por ejemplo, de Maldonado, incluyen una cláusula donde si la empresa que gana la licitación no puede responder por tener problemas sindicales o lo que fuera, toda la disposición de los equipos, de la planta operativa, de los camiones, quedan al servicio de la Intendencia para que los pueda operar. Entonces, tenemos que ir por garantizar el servicio. Tengo algunas preguntas sobre esto. Sí. ¿La tercerización funcionaría de una manera muy distinta a cómo funcionó la de CAP en el municipio B? Bueno. Porque ahí la experiencia no era necesariamente mejor que la de otros municipios de similares características. Bueno, ahí discrepo, porque de hecho, hablando con un montón de ciudadanos, cuando tenían el servicio de recolección 100% de CAP, estaban mucho más conformes con el servicio y de hecho, yendo a términos, yendo a lo empírico, nosotros sabemos que cuando CAP se hacía cargo de la recolección, pasaba al menos 5 veces por día, no a recoger, pero con diferentes equipos que tenían que pasar a barrer alrededor del contenedor, que tenían que pasar a inspeccionar, que tenían que ocuparse del lavado. Había muchas inspecciones que despertaban alertas si había desbordes, si había algún tipo de vandalización, problema, y hacían que la empresa fuera y trabajara. Sigo con mis preguntas. Sí. Como experiencia personal no me parecía que el municipio B estaba limpio cuando estaba CAP, pero bueno, entiendo que si hay indicadores no puedo discutir contra ellos desde una visión personal, capaz que eran mis manzanas. Ahora, ¿qué pasa con los entornos de los contenedores? Vos decías, bueno, la gente en la calle es una excusa. Entiendo que si vos tenés ese diagnóstico de que la gente que está en situación de calle revisa los contenedores y eso genera problemas en el entorno de los contenedores, es algo que deberías encontrar la solución desde el punto de vista de la gestión para resolverlo, pero es verdad que eso ocurre. Y mi duda ahí es que ¿qué va a cambiar en ese sentido? Porque en realidad, si no me equivoco, en muchos lugares eso está tercerizado ya, con organizaciones sociales, etcétera, que hacen ese trabajo. ¿Cambiaría eso? Porque parte de la basura en la ciudad tiene que ver, en algunos casos, con contenedores desbordados y en otros casos tiene con contenedores vacíos y la basura está afuera porque alguien fue y la sacó. Sí, bueno, ahí hay que detallar de nuevo y volver a lo técnico. ¿Que existe el hurgado? Existe. ¿Que es imposible solucionar esto? Por supuesto que no. Si nosotros vamos a ciudades como Buenos Aires, que tienen muchísimo más millones de personas que la nuestra, y vemos que esto no es un problema, vamos a Maldonado. Yo me he reunido con la gente de la Intendencia de Maldonado y la Intendencia de Rocha, y me dicen sorprendido, ¿pero ustedes en Montevideo se creen que acá no tenemos hurgado? Claro que tenemos hurgado. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema donde estamos constantemente monitoreando la situación de los contenedores. Es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El recorrido del contenedor no debería ser únicamente para vaciarlo, que acá la frecuencia es muy baja, además. Tendría que ser una frecuencia, por lo menos, cada 2 días y diaria en los lugares de alta densidad de población. No solamente se tiene que ir a vaciar el contenedor. Hay otras tareas de mantenimiento del contenedor que hacen también a lo que es darle garantías al sistema para que funcione a largo plazo. Nosotros acá, por ejemplo, no estamos lavando los contenedores. No sabemos lo que es un sistema de desinfección de contenedores. Pues debería de haber, por lo menos 1 o 2 veces por semana, un recorrido de lavado de contenedores y de desinfección. ¿Por qué? Porque eso hasta mejora la inversión que hicimos, alarga la vida útil del contenedor. Yo, hablando con técnicos, que hemos hablado con técnicos de todas partes del mundo, uno me decía que una particularidad de los contenedores uruguayos, pero miren hasta dónde vamos para poner un ejemplo bien concreto y tangible,
es que en nuestra materia orgánica, nuestros desechos, son muy húmedos por la cantidad de yerba que hay, que eso es una particularidad de nuestra población. Pero es verdad. Entonces él me decía, la vida útil del contenedor se ve sumamente afectada por este tipo de situaciones, porque entre que uno no lo lava, se empieza a generar todo el tema de los lixiviados, de la humedad propia de la yerba y la basura que tenemos ahí adentro. Entonces estamos como atentando hasta contra nuestra propia inversión, nuestro propio sistema, ¿no? Me quedó pendiente el tema de qué hacer con todo el personal que hoy ya trabaja en limpieza en el caso de tercerizar. Ahí claramente nosotros tenemos que reorganizar. Para mí es claro que los funcionarios de limpieza son funcionarios de limpieza. ¿Eso qué significa? De que no necesariamente tienen que estar haciendo tareas de recolección, pueden estar haciendo otro tipo de tareas dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. Y además, realmente vamos a ir con una política de incentivos retiros. O sea, creemos que es importante dar esa posibilidad para quienes están llegando para quienes para quienes tienen la causal jubilatoria formada, que existe una política en la cual podamos incentivar al retiro. Yo les decía al principio, tenemos 14.000 relaciones laborales en la Intendencia, que créanme, es muchísimo, y a esto se le suman situaciones que también tenemos que ponerle la lupa. Por ejemplo, el tema de las horas extras. Yo tengo 8.000 funcionarios, no estoy contando becarios, pasantes, más todas las contrataciones que les dije, que son entre 50 y 60 millones de dólares más, y además en horas extras tengo el equivalente a 424 funcionarios más trabajando 40 horas semanales. ¿Me explico? ¿Y eso cómo...? Son 800.000 horas extras por año. Pero eso cómo lo corregirías, porque ahí entiendo que ahí pueden haber dos dificultades. Una, esas horas extras efectivamente se necesitan para el servicio y entonces, si no, serían más contrataciones. Y por otro lado, forman parte de la retribución de los funcionarios. Y eventualmente, si se las recorta, podría generar un problema de conflictividad. Yo lo que voy es que acá hay un problema que es bastante estructural. Hay una tendencia. Nosotros, si analizamos las horas extras, no nos paramos solo en el 2023. Vemos todo lo que ha sucedido en los años anteriores. Y esto es un problema estructural. Entonces, yo como administrador, si estoy en una organización donde tengo la necesidad de generar el equivalente de 424 funcionarios más en horas extras todos los años, y ha ido al alza, 400 digamos es el máximo del año 2023, algo tengo que rever de mi estructura, algo tengo que rever de mis procedimientos, algo tengo que rever de la forma en la que autorizo las horas extras. Y no me quiero ir a ejemplificar con el casino, por ejemplo, que sabemos que hubo horas extras en plena pandemia. Hay cosas extrañas con el casino cerrado. ¿Ustedes tienen identificados, tal vez comparando cómo es la gestión de la basura en ciudades donde la limpieza funciona bien, cuántos funcionarios se tienen por tonelada de basura que genera la ciudad? No, ese indicador honestamente no lo tengo, y a mí hoy, como realmente consideramos que el camino va por el lado de la tercerización, a mí hoy no me importa. ¿Me explico? Es un problema que yo lo voy a sacar de la Intendencia de Montevideo, voy a estar arriba del tema y voy a estar con una lupa monitoreando absolutamente todo el tiempo, pero como la empresa cumple con lo que acordó en la licitación, es un problema de la empresa. A mí lo que me importa es que cumpla. Si no cumple, no se paga o tiene sanciones. Pero si la empresa, para llevar adelante lo que se comprometió conmigo, tiene 100 trabajadores o 1.000, es un problema de la empresa, porque yo ya acordé un pago por un servicio. Sí, por un resultado. Exacto. No me queda claro bien cómo es la fórmula para, más si además tercerizan el servicio, qué pasa con todos esos funcionarios. Entiendo que los retiros incentivados es una estrategia, pero y después supongo que redistribuirán en otros y bueno, servicios, por supuesto, pero por eso... no todos son tan reconvertibles. No. Martín Lema ha manejado la propuesta de cerrar TV Ciudad. Los trabajadores de TV Ciudad no son tan reconvertibles en otro tipo de tareas municipales, porque son técnicos que tienen un conocimiento muy específico. Sí, a lo que voy es cuando yo digo que el trabajador de limpieza es un trabajador de
Limpieza me refiero en término amplio, no exclusivo de la recolección. Cosas para hacer, como tenemos la ciudad hoy en día, hay muchísimas. Claro, pero por ejemplo, en el caso de TV Ciudad no es tan obvio cómo se reconvertirían esos, a menos que hagas una super división de comunicación. Sí, honestamente no conozco al detalle sobre la formación específica de cada funcionario de TV Ciudad. Eso es algo que va a haber que abordar con muchísima empatía, con comprensión y ver qué soluciones se pueden encontrar. Acá nadie viene con las ganas de entrar en conflicto por entrar en conflicto. O sea, acá se están buscando soluciones y como te decía, cuando vos me decías cómo van a arreglar esto, yo te digo, bueno, tenemos que pararnos en la gestión, tenemos que pararnos, sí, en los recursos humanos, pero ante todo, primero y principal, hay que ordenar la casa, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, en el Departamento de Cultura, y esto no es por menospreciar la cultura, porque de hecho el programa de cultura es uno de los que a mí más me emociona, creo que va a quedar espectacular, ya lo estamos terminando con Mariana Weinstein, que es la coordinadora, y que realmente es un programa que a mí me entusiasma muchísimo porque está buenísimo. Pero vayamos a lo esencial. La cultura por sí misma es esencial, sí, es fundamental, pero tenemos otras cosas que atender antes y yo no puedo permitir, en la situación en la que está Montevideo, que el Departamento de Cultura siga gastando 65 millones de dólares anuales. No lo puedo permitir, ¿me explico? Porque tenemos otras prioridades que atender que son cruciales a la calidad de vida de la gente. No sé si... los 65 millones de dólares sí. ¿De gasto en qué son? De todo el Departamento de Cultura anuales. Pero gastos en es todo. Salario, funcionamiento. Funcionarios, salarios, exacto. Pero ahí tenemos un margen para optimizar. Esto no es decir, si yo entro al Departamento de Cultura voy a recortar cultura. No es eso. También hay margen para optimizar, modernizando. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho que es la gestión cultural a través de la gestión mixta, de poner a verdaderos gestores culturales a gestionar instituciones como museos, como bibliotecas, que le puedan dar una impronta distinta, una impronta más atractiva para la ciudadanía. Cuando Martín Lema pone el ejemplo de que los museos estén abiertos los domingos, que es una cuestión de sentido común, como ese ejemplo, hay muchísimas más cosas para hacer en términos de cultura. Los museos deberían de poder ser un lugar atractivo y que la gente entre y no pueda salir sin pasar por su tienda de souvenir, no solamente pensando en el montevideano, pensando en el turista. Yo tengo amigos extranjeros que me lo dijeron cuando vinieron acá. Los llevé al Blanes hace mucho tiempo y me dijeron, me quiero llevar algo, una pinturita, un llaverito, algo, y no había. Y todas esas cuestiones son cuestiones que podemos modernizar, que podemos mejorar, que incluso podemos llegar a mejores resultados con presupuestos menores. Por eso quiero dejar claro que no es recortar la calidad o la cantidad de servicio, sino que es recortar en el sentido de a través de una mejor gestión, de una gestión más moderna, a través del involucramiento de otros actores privados que se puedan sumar y ayudar en este modelo, por ejemplo, de gestión mixta que estamos pensando. Bien, Anik Peter, muchísimas gracias por haber venido. Seguiremos conversando en otras oportunidades. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Hacemos...